Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada del jueves 9 de junio del 2022. Vamos a continuar en la trayectoria previa, donde estamos analizando fundamentalmente los distintos paradigmas con los cuales, mejor dicho, hemos gestionado este conjunto de bienes y servicios que provee la naturaleza. Y la clase anterior estuvimos viendo lo que podemos denominar es el esquema o el paradigma más simple y más predominante o hegemónico, que según el campo en el cual ustedes estén trabajando, lo van a ver con diferentes rótulos. En el campo de la gobernanza o de la ciencia política y ciencias sociales lo van a encontrar con el rótulo de modelos jerárquicos, verticales y fragmentados. En el ámbito de la gobernanza del agua, generalmente aparece esa nomenclatura que hemos estado utilizando, así como algunos otros espacios, que es el de comando-control. Antes de avanzar en el archivo y en el punto donde quedamos, quiero visualizarles un texto que ustedes tienen justamente en la carpeta de libros que le compartimos al inicio del curso, que les recomiendo, lo voy a compartir ya, les recomiendo firmemente la lectura para aquellos que estén interesados en este campo, que es este libro de una investigadora alemana que se llama Claudia Pálgos, bueno, es una referente en lo que es la gobernanza ambiental y la gobernanza del agua en particular. Y tiene este libro que es muy reciente, del año 2015, si yo no recuerdo mal, que en el primer capítulo tienen una síntesis muy, muy detallada y muy completa digamos, de la evolución de los sistemas de gobernanza en el tiempo y los distintos factores que lo han promovido y cómo esto incluso interacciona con los ámbitos del diseño institucional o la construcción de política pública. Sí, tienen varios textos de gobernanza, pero este creo que es una excelente puerta de entrada para aquellos que quieran profundizar en los temas que estamos abordando en el momento. ¿Ah? Vamos al archivo que compartimos. El modelo más simple y hegemónico demostró a lo largo del tiempo ser muy inefectivo a la hora de asegurar la sostenibilidad de esos bienes y servicios que se gestionan. Y es así que surge hacia finales de la década del 70 un marco que podemos denominar el manejo integrado. Y el manejo integrado se construye fundamentalmente a partir de los desafíos que se plantean con la gestión del agua y sobre todo en esa incapacidad de articular digamos, la organización y los sistemas de gestión a las dinámicas naturales. ¿Qué me estoy refiriendo en concreto con esto? Es que recuerden ustedes que en estos experimentos que veíamos en el módulo 3 en Hoover Brook, donde comienza a hacerse experimentos a nivel de ecosistemas, por ejemplo, comparando cuencas pareadas entre microcuencas que se deforestan y microcuencas que se mantienen, por ejemplo,
el bosque original, estamos hablando de finales de la década del 60, para ser precisos, en 1967 se escribe un artículo en Science a cargo de Bronmar y Likens, justamente haciendo una síntesis espectacular de esos experimentos, pero ahí aparece un elemento por primera vez fundamental, que es, bueno, si queremos entender los impactos de las transformaciones en el territorio, en particular entender y gestionar las interacciones entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos, hay una escala espacial que es ineludible, es la escala de Cuenca. ¿Ya? Fíjense en eso, es 1967. Y ese hallazgo, obviamente, se da de frente a cómo nosotros nos organizamos para gestionar los territorios. Más allá de los estados-nación, nosotros dentro de los niveles nacionales e infranacionales tenemos otros arreglos institucionales que muchas veces no dialogan o no interaccionan con estas escalas nuevas que comienzan a emerger, por ejemplo la escala de Cuenca. Es por eso que no es sorprendente que el manejo integrado, en definitiva, se construye sobre un desafío enorme, que es, bueno, cómo aseguramos la gestión del agua y de todos los bienes y servicios que nos proveen los sistemas acuáticos en un territorio. Obviamente, este paradigma que vamos a estar analizando a partir de ahora, ustedes lo encuentran después en múltiples ámbitos, ¿no? Seguramente si buscan en Google gestión integrada de la zona costera, producción integrada, bueno, un montón de cosas que siempre tienen ese término integrado, nos está advirtiendo de cuál es la novedad, en definitiva, que trae este paradigma. Y la novedad que trae este paradigma es, en primer lugar, superar la fragmentación en el análisis y la toma de decisión predominante. ¿Tá? Les copié esta pintura que me parece muy interesante porque, bueno, en una cuenca, acá simbolizada en una mesa de trabajo, no solo hay una multiplicidad de actores y de usuarios, sino que puede haber hasta una multiplicidad de administraciones. Imagínense provincias, departamentos, alcaldías, etc. Y la principal novedad que trae el manejo integrado es, bueno, ¿cómo creamos un formato de análisis y de toma de decisión? Si quieren ustedes, ¿cómo incorporamos en el sistema de gobernanza una estructura que nos permita esa coordinación, esa complementación en la red de actores involucrados, que en esos momentos es inexistente? ¿A qué me estoy refiriendo con esos momentos? Bueno, la gestión integrada de recursos hídricos emerge dentro del ámbito de las Naciones Unidas en 1977. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque estamos hablando de que las bases, si se quieren, más científicas de la necesidad de incorporar nuevas escalas de análisis queda claramente establecido en 1967, ¿no? Nos lleva 10 años, digamos, desarrollar un esquema donde esos conocimientos de alguna manera tengan un correlato con los diseños institucionales, con la construcción de los sistemas de gobernanza, ¿no? Tomo este ejemplo solo en América del Sur. La gestión integrada en Brasil llega en los años 90, ¿no? Y en el Uruguay llega a partir de la última reforma aprobada constitucional en el 2004. Y la primera comisión de cuencas se crea efectivamente en el 2010, ¿no? Esto es muy interesante para entender, en definitiva, cómo
cómo trasciende el conocimiento, ¿no? En el sentido de cómo termina en estas interacciones ciencia-sociedad, cómo termina cómo se incorpora definitivamente y cómo forma parte ya de la estructura institucional y de la construcción de políticas públicas y estrategias, ¿no? Puede llevar varias décadas como ilustra este caso. En definitiva, el manejo integrado, además de todas estas características que estamos compartiendo, implica la llegada de nuevas escalas espaciales de análisis, en particular incorporar la escala de Cuenca, tiene otros aportes fundamentales y que no podemos dejar de abordar, que tiene que ver el énfasis en la participación, la democracia, los procesos deliberativos. Después vamos a enfatizar este aspecto. En definitiva, este es un paradigma que de alguna manera, así como para Bob Bertalanffy en su construcción de la teoría general de sistemas, es una ruptura a la forma como analizamos y abordamos sistemas complejos, el manejo integrado es una ruptura con respecto digamos, al paradigma hegemónico con el cual administramos bienes y servicios. Como señalábamos hace un minuto, su origen lo podemos situar en 1977, cuando aparece esta publicación, El manejo integrado de recursos acuáticos, y que luego se difunde a muchos campos y áreas, ¿no? Territorios, recursos, etc. ¿Qué está detrás del manejo integrado, además de todas estas características que estamos subrayando en estos momentos? El manejo integrado también constituye un intento de descentralización, y esto es importante visualizarlo, ¿no? Porque al introducir esta nueva escala de análisis y de alguna manera hacer interaccionar los distintos niveles de gobierno, regionales, nacionales e infranacionales, en ese proceso de articulación y construcción de capacidades en cada uno de esos niveles, hay un componente de centralización muy fuerte. Y no debemos perder de vista ese aspecto. Entonces, imagínense ustedes que la llegada del manejo integrado no es un proceso fácil, porque en estas tensiones que ustedes pueden conocer en múltiples casos en sus países entre la centralidad y la descentralidad, acá opera en su máxima expresión también, ¿no? Con esto les procuro visualizar que en la llegada del manejo integrado, obviamente hay muchos mecanismos de resiliencia negativa, ¿no? Porque en definitiva se genera un cambio muy profundo en las relaciones de poder entre los actores. Cuidado, ¿no? Puede generarse, ¿no? Depende de qué tan profundo sea la construcción del manejo integrado, ¿no? Porque simplemente puede quedar algo en los papeles, un espacio de reunión cada tanto, sin mayores consecuencias, o se puede ir hacia un nivel de profundidad mucho mayor, ¿no? Otro aspecto importante, además de introducir desde nuevas escalas espaciales de análisis como la escala de Cuenca, también el manejo integrado en este caso constituye una novedad porque plantea por primera vez el análisis conjunto de componentes que interaccionan de forma natural, pero que estábamos analizando y gestionando de forma totalmente separada, como son los recursos subterráneos y los recursos superficiales. Esto, claro, lo miramos a esta altura del conocimiento y decimos, qué brutalidad esto, ¿no? Bueno, pero eso era el modelo imperante hasta ese momento, y cuidado, en muchos de nuestros países sigue siendo el modelo imperante. Repasen ustedes la institucionalidad vinculada a la gestión de los recursos superficiales,
y repasen la institucionalidad vinculada a la gestión de los recursos subterráneos, van a ver que son compartimentos que muchas veces son realmente compartimentos estancos, no tienen ningún nivel de interacción entre sí. Obviamente, por todos estos elementos, detrás del manejo integrado hay un gran esfuerzo que nos remite al trabajo de Hollins que estábamos analizando en la clase pasada, y es, bueno, ¿cómo yo puedo promover sistemas que efectivamente combinen diferentes escalas de análisis, escalas administrativas, escalas políticas, escalas en las que operan los procesos naturales, ¿no? Y que en definitiva son los que sostienen los bienes y servicios. El manejo integrado nos lleva en el diseño institucional a crear lo que en los sistemas de gobernanza se llaman estructuras puente, por ejemplo, las comisiones de Cuenca. ¿Ah? Desde ese punto de vista, obviamente cambian el mapa y las interacciones y relaciones de poder y de dependencia, tanto en lo político como en lo técnico. Y eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero entre las principales es qué tan profundo sea la construcción del manejo integrado y de alguna manera qué vinculación tienen estos espacios con la institucionalidad precedente. Me refiero a si son modelos, por ejemplo, los de las comisiones de Cuenca, si son modelos vinculantes o no vinculantes, ¿no? Esto es un elemento central que cuando terminemos este bloquecito me gustaría discutir con ustedes, porque hay una especie de mito en el sentido de que si las decisiones que se toman en estas estructuras puente, como son las comisiones de Cuenca, no son vinculantes para los ámbitos de implementación de la misma y control, el sistema no funciona. Bueno, sin embargo, existen muchos ejemplos en el mundo de modelos no vinculantes que sí funcionan y funcionan muy bien, y me gustaría discutir con ustedes ese punto central. Otro aspecto que de alguna manera es fundamental en el manejo integrado es que el sistema puede o genera las bases para promover una mayor legitimidad en las políticas, estrategias o planes que se definan, en un escenario obviamente realmente participativo. Luego vamos a ver qué significa este otro término, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de si un proceso es participativo o no? Porque la participación puede operar de muchas formas. Puede quedar limitada exclusivamente a la aceptación de decisiones tomadas previamente o tomadas exclusivamente en una esfera técnica o tecnocrática y simplemente estar comunicando las decisiones y los acuerdos al resto de los actores, o podemos pensar en un modelo mucho más sofisticado que es realmente construir con el conjunto de los actores técnicos y académicos y no académicos, ¿no? Y eso nos va a llevar a paradigmas mucho más complejos que vamos a estar abordando, que son justamente los de coproducción y codiseño, ¿no? Sin lugar a dudas, en el manejo integrado hay un pilar central que es la comunicación. Y no solo la comunicación entre los actores involucrados en estas estructuras puente como las comisiones de Cuenca, sino una comunicación que hacia el resto de la sociedad sea posible conocer y entender cuál es la agenda de trabajo, qué temas se están decidiendo, cuáles fueron los acuerdos que emergieron, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y esto es un tema no menor, y que muchas veces, muchos de estos ámbitos o estos ensayos de comisiones de Cuenca mueren en el tiempo, y mueren por muchas razones, pero una de ellas tiene que ver con
la imposibilidad de construir sistemas de comunicación que aborden todas estas dimensiones que estamos analizando. Cuando hablamos de participación, nos estamos definiendo a un término que en sentido riguroso significa lo siguiente. Es un proceso participativo en la medida que los actores involucrados participen en la definición de la agenda de trabajo, la definición de los problemas y temáticas y la comprensión de los mismos, y participan en la definición de las opciones, las alternativas, estrategias, planes, políticas, etc. Como ven en esta definición de participación, es decir, cuando vamos a escribir y decimos, esto es un ámbito participativo o no, se van a dar cuenta que la mayor parte de los ejemplos que ustedes pueden considerar no son en realidad participativos. Porque muchas veces la participación, sobre todo de los actores que no vienen de la esfera pública o de la esfera académica, no participan en todas estas etapas del proceso, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque obviamente no es un capricho incluir todos estos componentes, ¿no? Si queremos saber si un actor realmente está involucrado en el proceso, esto comprende todas las etapas de análisis y toma de decisión, ¿no? Si la participación no se da de forma persistente en las tres etapas, probablemente la incidencia de los resultados sea muy limitada. Y esto es fundamental subrayarlo, muchachos, porque, a ver, cuando nosotros estamos en la gestión de un territorio como una cuenca, hay muchos aspectos de esa gestión que pasan por el análisis y toma de decisiones individuales, bajo a tierra. Por ejemplo, ¿qué hace cada productor cuando toma la decisión de cómo y cuándo fertiliza? Y en ejemplos como ese, tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos tener una capacidad de observación de todas las personas que están haciendo esa práctica en un momento dado. Por lo tanto, la participación, más allá de los procesos de legitimización, tienen un rol clave que es en el involucramiento y la apropiación de esa estrategia. Porque no tenemos capacidad de observación, ni de control, ni de fiscalización de todos esos actores operando al mismo tiempo. Dicho en otros términos, si ese productor, si el conjunto de productores no incorporan, no entienden la problemática, no se apropian de la misma y están dispuestos a colaborar en el proceso, es muy difícil avanzar. Podemos tener un sistema de monitoreo que nos esté indicando, miren, acá hay un problema porque los niveles de fósforo que pasan por este curso de agua son siderales, enormes. Bueno, pero en definitiva, aguas arriba, no sabemos, pero esto que es la mala práctica de algunos productores, de la totalidad, de algunos de ellos, etc. Entonces, acá cuando hablamos de participación lo tenemos que ver en todas las fases de la gestión. No solo me refiero a generar el acuerdo, definir el plan, la estrategia, sino también en las etapas que vienen después. Bueno, esos acuerdos hay que implementarlos, hay que después fiscalizarlos, tenemos que generar espacios después de evaluación, qué nivel de cumplimiento, pudimos alcanzar los objetivos o no. Entonces, ahí es fundamental tener a los actores participando activamente, ¿no? Por todos estos características fundamentales que van de la legitimidad hasta realmente la apropiación y el involucramiento de las estrategias que se están definiendo. El manejo integrado, obviamente, como vamos a ver, es un salto importantísimo en la gestión ambiental.
Y fue un salto que de alguna manera trató de resolver un grave problema que era justamente la fragmentación en el análisis y toma de decisión. El manejo integrado en ese momento no logra incorporar algunos elementos centrales que vamos a estar analizando en unos minutos, que son justamente los pilares del manejo adaptativo, que en definitiva representa un salto que se construye sobre el manejo integrado, sin lugar a dudas. No llegamos del comando control al manejo adaptativo sin pasar por el manejo integrado. Muchas veces sistemas realmente genuinos de manejo integrado naturalmente evolucionan hacia esquemas más sofisticados como es el manejo adaptativo, y lo vamos a estar analizando. Obviamente, el manejo integrado, muchachos, no es la panacea. No es que simplemente modificando las reglas de juego del sistema vamos a modificar totalmente la dinámica, ni la dinámica de poder, ni el peso que tengan las dimensiones económicas sobre otras dimensiones, etc. Pero es un paso fundamental porque genera las bases para esa construcción. Y obviamente el devenir de los acontecimientos va a depender, en definitiva, de cómo se conforma ese ensamble de actores en ese marco que es el manejo integrado. ¿Ah? Y ahí ya les adelanto y abro un espacio para la interacción, algo que nosotros hemos visto al hacer el análisis comparativo de análisis de Cuenca, es que realmente cada comisión de Cuenca, por más que están estructuradas dentro de un mismo marco normativo, en el caso del Uruguay, están dentro de un país relativamente unitario en términos de condiciones sociales y económicas, cada espacio es un mundo en sí mismo, es una singularidad. Y es una singularidad porque en definitiva depende de cuál es el ensamble de esos actores, de todas las capacidades y limitaciones que tengan, ¿no? Entonces, cuidado, y ahora sí abro un espacio de intercambio con ustedes, porque no caigamos en la ilusión de que muchas veces se genera un cambio normativo, como sucedió en muchos de nuestros países, que se incorpora el manejo integrado con este mismo rótulo en la normativa, y que de la noche a la mañana todo va a cambiar. No, nada más lejos de eso. Y también lo que va a pasar es que en algunos ámbitos de estos, comisiones de Cuenca, consejos regionales, van a ver que se avanza y se trabaja muy bien, y en otros es un dolor de cabeza impresionante, no se avanza, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que la estructura del sistema explica cosas, pero en definitiva los que hacen la dinámica de trabajo son las personas, ¿no? Y no nos olvidemos de eso, porque si no perdemos, si no incorporamos esta interacción entre el organigrama y el sociograma, es muy difícil avanzar, ¿no? Pero seguramente ustedes tienen experiencias también en ámbitos similares a estos, así que vamos a abrir un espacio de intercambio, de reflexión sobre este gran paraguas que es el manejo integrado, y qué aspectos a ustedes les parece compartibles, no compartibles, etc. Ayer justo estuvimos con Marcelo Iturburu trabajando en uno de estos espacios participativos en una comisión de Cuenca, en un grupo específico que es control de especies exóticas, ¿no? Pero abrimos la palabra. Adelante usted. Me interesa conocer la experiencia en la materia que ustedes traen. Adelante, Marcelo. Bueno, esto se llama tirar un centro. Buenos días a todos. No, yo les quería contar otra experiencia, no en la Comisión de Cuenca, sino a nivel nacional. Uruguay identificó el tema que yo estoy trabajando son especies exóticas invasoras. Y bueno, a nivel nacional se identificaron 42 especies, que es la lista que tenemos de las más complicadas, y dentro de eso solamente una, de acuerdo al grado de proceso en el cual se encuentra la invasión, podría llegar a ser erradicable. Entonces, bueno, a nivel nacional nosotros tenemos, podría llamarse esta
una estructura puente, podríamos decir así. En realidad, institucionalmente está dentro de la institucionalidad ambiental del Uruguay, es una comisión asesora, donde participa desde toda la parte del Estado, las empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, redes de ONG ambientalistas, bueno, es un grupo realmente, con lo que estamos hablando, ¿no? Un espacio interinstitucional, más que es transdisciplinar, porque tenemos desde el conocimiento tradicional y la experiencia de gente común que trabaja en el territorio, los empresarios, los productores y el Estado. Entonces, realmente es un ámbito donde con muy diferentes visiones, o sea, tenemos el Ministerio de Producción y tenemos el Ministerio de Ambiente y tenemos, o sea, como que bueno, ahí se dan esas confrontaciones de intereses y de posiciones. Y lo interesante es que, bueno, que desde que yo empecé a trabajar, que este comité existe desde el 2007, yo me integré en el 2017, siempre se trabajó en base a talleres participativos y en base a consensos. O sea, como que creo que es uno de los elementos que eso ahí ya fue una definición interna del colectivo. Ahí entra otro tipo de, más allá de las estructuras o el organigrama, decir, bueno, cómo se organiza internamente para avanzar en eso que se planteaba recién de, bueno, los acuerdos, el plan, la implementación y el monitoreo de lo que se haga. Entonces, el tema de consenso para mí creo que es un tema clave de qué herramientas utilizar en esas estructuras puentes. Y bueno, pero te ese es puedo un... hacer, Sí, sí, sí. Marcelo, mira, quiero subrayar varios elementos de este ejemplo que es muy interesante. Primero, de lo que tú estás hablando efectivamente es una estructura puente. Es una estructura puente que trata de articular todos los espacios, digamos, institucionales y que están localizados en diferentes niveles de gobierno para tener una acción coordinada frente a un problema. Pero es una estructura puente al mismo tiempo, sin lugar a dudas, participativa en el sentido de que incluye también a los actores de la sociedad civil y los usuarios. Eso es un elemento central. Lo segundo que quiero subrayar tú es que acabas de tocar un punto que es central, ¿no? Es, bueno, ¿qué formato de trabajo tengo? Tú dijiste, bueno, es una comisión asesora. Eso significa que esa estructura puente no es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Significa que lo que yo acuerdo ahí, no necesariamente la institución encargada de su implementación y control está obligado a hacerlo. Entonces la pregunta es, bueno, pero en un sistema no vinculante, ¿cuál es el control que tiene el sistema? Y el control es social. Y no es un control menor, ¿no? Es decir, si la sociedad realmente está empoderada, involucrada en la determinada temática, es una fuerza que es más arrolladora que sea vinculante, ¿no? Entonces ahí hay un primer tema que tenemos que analizar en profundidad y que muchas veces se cae en una simplificación y un simplismo en esto de vinculante y no vinculante que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y lo tercero que me parece que es importantísimo, Marcelo, subrayar es qué formato interno quiero adoptar. Tú dijiste, decidimos funcionar en base a acuerdo. Bueno, eso es básicamente un formato deliberativo. Es decir, en la construcción o en la gestión de la temática que le toca trabajar a Marcelo, es una, digamos, aparecen acuerdos, pero también aparecen conflictos y discrepancias. Y en todos estos ámbitos es un elemento central. Digamos, si uno no tiene la claridad y no tiene las capacidades de que va hacia un ámbito donde en gran parte de su dinámica van a surgir conflictos y uno tiene que tener la capacidad, el conjunto de actores, de articularlos, administrarlos, etcétera, es muy difícil que esto funcione. Entonces ahí hay dos términos que quiero subrayar, Marcelo, que es deliberación y pluralismo. Estos esquemas funcionan en la medida que se es muy respetuoso de las diferentes motivaciones, objetivos y perspectivas.
pero además si se tiene un mecanismo realmente deliberativo, es decir, bueno, está bien, está la diversidad de posiciones, acordamos acá, discrepamos en esto, bueno, construyamos acuerdos, sea un plan, estrategia política, sobre los puntos que nos genera consenso. Y eso es deliberación. ¿Ah? Y como ven, la dinámica de estas estructuras puentes son dinámicas muy complejas, porque más allá del conocimiento, los objetivos y motivaciones que trae cada uno, hay todas unas bases de construcción democrática, que tienen que estar implícitas y que muchas veces cuando surgen conflictos y ustedes los analizan en profundidad, lo primero que salta es decir, bueno, pero acá estamos entendiendo la democracia de puntos de vistas muy diferentes. Nomás entre, bueno, yo quiero estar en un esquema deliberativo o quiero estar en un esquema representativo, ¿no? Esos son dos grandes diferencias, ¿no? Y termino con esto, Marcelo. El Uruguay, miren, hace poco tuvimos una reunión de trabajo que la tengo anotada en un cuaderno acá porque surgió una frase que me encantó y me hizo reír mucho, pero hicimos un trabajo para analizar toda la estructura institucional que directa o indirectamente está vinculado a la transición agroecológica o las transiciones más sostenibles de la producción. Bueno, es increíble, ¿no? Toda la red de instituciones que puedan estar involucradas, pero además la multiplicidad de estructuras puente que hay en nuestro marco normativo, que por supuesto de esa constelación funciona el 5%, ¿no? Pero, porque es cierto, pero lo que es interesante es que, y es lo que nos pusimos a investigar, ¿por qué el Uruguay tiene esta vocación de conformar estas estructuras puente o estos ámbitos participativos? Lo ves en las mesas de desarrollo, lo ves en temas como los ámbitos que asesoran el ingreso de transgénicos. Bueno, el capítulo es gigantesco, ¿no? Y bueno, cuando uno lo analiza en profundidad, ahí lo que emerge es obviamente un peso enorme de la trayectoria histórica del Uruguay. Y el Uruguay tuvo gobiernos colegiados durante gran parte del siglo XX, ¿tá? Concretamente durante la primera mitad hasta el año, hasta entrada a la década del 60. Y eso sigue perdurando hasta el día de hoy, ¿no? Esa vocación de decir, bueno, vamos a gestionar esto, llamemos a todos los que están involucrados, a la sociedad, etc. Y muchas de estas estructuras puente en realidad vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿por qué subrayo todos estos temas, muchachos? Porque todos estos paradigmas no los podemos analizar de forma aislada de los contextos sociales y políticos. Están totalmente imbricados en esas dinámicas. ¿Ah? Y es importante entender todas esas interacciones para analizar, bueno, por qué ciertos ámbitos funcionan, no funcionan, si son estrategias convenientes o no. Marcelo, te dejo para cerrar y Corina había pedido la palabra. Bien, yo iba a la parte más, más humana, quería plantearlo. O sea, porque por un lado digo, planteé el marco, el contexto, es esta estructura, pero claro, obviamente, al ser asesor, y bueno, y como después de más de 10 años, 12 años de constituido, claro, se elaboraron cuáles eran los lineamientos, qué era lo que había que hacer, cuáles eran las especies prioritarias, pero bien, como decía Ernesto, o sea, perdón, como decía Néstor, ninguno de todo esto que elaboramos y definimos es vinculante. Por lo tanto, hasta el día de hoy, ya digo, desde el 2007, no hay obligación por parte de las intendencias, que fue un poco lo que planteamos en esa reunión de Comisión de Cuenca, de que tomaran en cuenta la lista que nosotros elaboramos de especies exóticas invasoras. O sea, se trabajó un trabajo muy bueno y se documentó y se publicó y hasta en la propia página del Ministerio de Ambiente están las listas de todas estas especies. Y cuando empezó el tema de esto, cuando yo tomé el tema, digo, bueno, el problema más grande que tenemos es la rana y es la única que podemos erradicar. Bueno, vamos a arrancar por eso, lo que dice toda la documentación. Me leí toda la documentación, bueno, ese es el tema. Y bueno, llamé a los investigadores y le pregunté, bueno, ¿y qué hicieron? ¿Qué pasó?
y del otro lado, cri-cri, 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 o sea, no se ha hecho absolutamente nada. Obviamente los investigadores, la academia presentó en el 2005 un expediente, en el 2009 presentó otro expediente más al Ministerio de Ganadería, después a lo que era la Dinama, y entonces lo que quería plantear es, bueno, cuando yo me encontré el tema, leí toda la documentación y informé a las autoridades de esa problemática, como yo asesor, digo, lo que toca hacer es informar a los directores de medio ambiente de los departamentos donde está ese tema. Llamé al director de Cerro Largo, llamé a la directora de Donado, y después posteriormente al de Canelones, que eran los 3 lugares donde en Uruguay tenemos la presencia de esta especie exótica invasora. Y bueno, entonces lo que quería plantear es que más allá de las estructuras, el conocimiento y todo eso, no sé cómo se maneja, yo le digo voluntad política, digo yo, que hay a todos los niveles. Qué buen punto que tocaste, Marcelo, porque mira, es muy interesante, porque seguramente esto es compartido con muchos de los compañeros, acá hay casos que les toca trabajar. Quiero subrayar lo primero. Tú dijiste, bueno, se generó el espacio y se generó toda una serie de documentos y de propuestas y de planes y de acciones. Esto, muchachos, es una primera etapa fundamental. Sin esto no se puede construir nada. Y a veces lo consideramos como algo poco relevante, ¿no? Quiero subrayar esto, que todos estos actores se sienten en una mesa, tengan la capacidad de dialogar y construyan una estrategia, ya es un primer salto que muchos de estos espacios no pueden hacer y no hacen. Lo segundo, Marcelo nos pone un ejemplo que seguramente ustedes les han transcurrido por experiencias similares. Bueno, pero desde la definición del acuerdo, en el formato que sea, hasta su implementación y su construcción y su aplicación, muchas veces no pasa nada. Y se cae en la tendencia de culpar a la propia estructura puente de ese problema. Cuando la estructura puente no tiene en la fase de implementación y control una injerencia directa, porque la estructura puente está justamente articulando las capacidades y los roles que tiene cada una de las instituciones, pero después son las instituciones las que lo tienen que llevar adelante. Y esto nos permite conectar con lo siguiente, y acá te doy una solución, Marcelo. Hace poco me enfrenté con un ámbito que vos debés conocer muy bien, que es la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, que no sé si denominarla comisión o campo de batalla, ¿no? Porque es una cosa que es impresionante. Y claro, una de las cosas que pasa es lo que acaba de indicar Marcelo. Dice, bueno, muchos actores dicen, nos reunimos, metemos toda esta energía, definimos los acuerdos y no sabemos qué pasa después. Y se vuelca toda esa frustración a la propia estructura puente. ¿Cómo resolver esto? Es decir, ¿cómo activo el control social en un sistema no vinculante? La única manera es resolver la comunicación. Y la comunicación implica no solo tener capacidad de articular a los actores, de hacerlos interaccionar, sino sobre todo que el resto de la sociedad tenga la capacidad de ver qué es lo que se está analizando y cuáles son los acuerdos que se generan en ese ámbito. En ese sentido, algo que vamos a explorar ahora, ojo que imagínense este pequeño cambio que voy a decir, lo que significan relaciones de poder, es algo dramático, es que ahora en una de las comisiones de Cuenca en la que nosotros participamos más activamente, está en este territorio, vamos a generar una plataforma de comunicación y en esa plataforma toda la sociedad va a ver con claridad los acuerdos, pero va a aparecer en un esquema gráfico muy simple las responsabilidades de su implementación y el nivel de cumplimiento. Esto que parece muy simple permite al resto de los actores entender no solo qué tema se analizó, sino qué acuerdos se generaron, pero después permite seguir, bueno, pero ¿y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca qué está haciendo al respecto? ¿Qué nivel de cumplimiento? Y eso que parece una cuestión trivial, como irrelevante, termina siendo decisivo, porque eso es lo que activa el control social en un esquema vinculante. Es decir, bueno, pero ¿por qué el Ministerio
de Ganadería o el Ministerio de Ambiente no están aplicando esto? ¿Por qué no cumplen con este acuerdo? Este es un elemento central y lo quería subrayar porque, cuidado, los esquemas no vinculantes pueden ser muy poderosos, pero si no tienen un control social funcionando, no pasa nada, ¿no? Dejo la palabra a Corina y luego a Adriana. Adelante. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Pensé que no me iban a escuchar bien. No, lo que yo quería compartir es un poco como en Colombia, yo pienso que desde hace mucho tiempo, no sé exactamente hace cuánto, que tenemos esquemas participativos, integrales para hacer el ordenamiento de las cuencas, pero a pesar de esto, pues es un desastre. Es un desastre cómo estamos manejando todo el recurso hídrico. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, bueno, primero la incapacidad de pronto de hacer ejercicios verdaderamente participativos. ¿Me escuchan mejor? Sí, suban el volumen el resto. Yo tengo que subir mucho el volumen, pero te escucho bien. Pero adelante, adelante. Listo. Eh, entonces es como esa incapacidad que tenemos de hacer ejercicios que sean verdaderamente participativos y como por ley debe ser participativo y digamos que tiene que ser aprobado, entonces ahora se hacen ejercicios que se llaman participativos, pero en realidad no lo son, ¿sí? Solamente son como van, entregan la información y con la lista de asistentes, digamos que validan lo que se está diciendo. Entonces, Exactamente. Qué buen ejemplo, Corina. han entrado a desvirtuar lo que significa la participación, ¿cierto? Eso es un problema serio. Y por otro lado... Corina, mira, déjame subrayar esto porque es muy importante. A ver, lo primero, cuando es importante ser preciso con el término de participación, porque al ser preciso uno puede describir realmente qué tipo de interacción hay. Es simplemente los cuadros técnicos y académicos comparten los acuerdos con el resto de los usuarios, o los usuarios realmente participaron activamente en la definición de la agenda, en priorizar determinados temas, comprenderlo, aportar, son escenarios distintos. Ahora, quiero subrayar algo más de fondo. Si nosotros comprendemos y entendemos la dinámica social y política de Colombia en las últimas décadas, no es sorprendente que si uno tiene un marco normativo que en el papel es muy participativo, en la realidad no sucede. Por lo siguiente, las estructuras puentes son estructuras democráticas, descentralizadoras, deliberativas, plurales. Si el resto de la sociedad no tiene incorporado en su dinámica diaria estos elementos, estas estructuras puentes no funcionan. Y eso es un tema central a visualizar. No podemos ver la llegada y la efectividad de un paradigma como el manejo integrado desconectado de la realidad social, económica y política de un país. Y eso te explica mucho. Adelante, Corina. Bueno, y lo otro que quería comentar es que cuando se construye el documento, que obviamente tiene que tener componentes, digamos, integrar todos los componentes porque es integral, ¿no? Finalmente es como le dejan la responsabilidad a distintos profesionales de hacer el trabajo, se sientan, dividen el documento, lo escriben cada quien por su lado y al final eso es en sí inconsistente. Terminamos en un documento inconsistente en donde el componente tiene más fuerza, entonces digamos que se generan algunas cosas específicas, ¿no? Y muchas veces esas cosas específicas que se generan como vinculantes son pues completamente adversas, ¿sí? No hay como una capacidad, yo pienso que lo que falta ahí es la capacidad de diálogo entre las distintas disciplinas, que es algo muy importante, pero es algo que desde la universidad no estamos fortaleciendo, ¿no? Ahí, Corina, mira, tocas otro punto muy importante. Estas estructuras puente, además de todas estas características que previamente tú aportabas y comentábamos, tienen otro elemento que tiene que ver con la interacción entre campos de conocimiento y entre la academia y los cuadros técnicos. Si en los países tú no tenés experiencias de construcciones interdisciplinarias, esto es un problema
en estos ámbitos. Es un serio problema, porque los distintos campos de conocimiento no tienen capacidad de interaccionar. Y esto no lo tenemos que ver desconectado de las dinámicas de poder, muchachos. Los campos de conocimiento están ligados a grandes corporaciones de ingenieros, de agrónomos, etcétera, etcétera. Y eso también juega mucho en la dinámica de poder, ¿no? ¿Cuántos ámbitos conocerán ustedes? A ver, lean las crisis del suministro de agua de la ciudad de San Paulo. Ustedes ven el marco normativo de Brasil y dicen, pero este es el manejo integrado en su máxima expresión. Pero analizar su funcionamiento y no tiene nada más alejado que el manejo integrado, entre otras cosas porque el análisis y las decisiones es exclusivamente un dominio casi exclusivo del ámbito ingenieril, el ámbito ingenieril hidráulico, ¿no? Y civil. El resto son chirimbolos que adornan el paisaje, para hablarlo de una forma muy simple y cruda. Ahora, quiero contestar algo que apareció en el chat, que es importante comprenderlo. ¿Qué quiere decir vinculante o no vinculante? Vinculante quiere decir esto: yo tomo una decisión en estas estructuras puente, una comisión de Cuenca, un consejo regional, una mesa de desarrollo, un ámbito de desarrollo socioeconómico de tal región, etcétera, y lo que acuerdo ahí obliga a las instituciones que forman parte de estas estructuras puente a llevar adelante ese acuerdo, ¿tá? Es decir, por ejemplo, hay un acuerdo en una materia determinada que involucra al Ministerio de Economía, bueno, esa decisión obliga al Ministerio de Economía a seguir en su implementación y en su control. Eso es vinculante. No vinculante es justamente estos espacios que son asesores, que generan propuestas, ¿tá? Y que después el resto de los ámbitos tienen que llevarlas adelante. No vinculante no significa que es un saludo a la bandera, muchachos. No. Si un no vinculante, si es un sistema, digamos, construido sobre todos estos pilares que hemos estado hablando y hay un control social muy fuerte, los distintos ministerios o ámbitos que están involucrados se juegan una fuerte parada si no implementan los acuerdos. ¿tá? Pero para eso tiene que existir un control social fuerte. Termino en función de lo que aporta Corina con algo muy importante, ¿tá? Que es, cuidado, cuando se va hacia un régimen vinculante, ahí aparece un riesgo muy grande que es la burocratización de estos procesos, que no debemos perder de vista, porque si ustedes en un espacio, en una estructura de puente de quieren que sean vinculantes, bueno, ahí se pierde muchas veces la flexibilidad de estos sistemas. Porque bueno, ahí los integrantes de este espacio van a ser estos y tienen cada miembro 1 o 2 votos, etcétera, etcétera. Y ahí esos espacios pierden una parte muy importante de la dinámica, que es la flexibilidad y sobre todo generar interacciones lo más horizontales y transversales posibles. O sea, ¿por qué pongo todos estos elementos? Porque ese simplismo entre vinculante y no vinculante es en realidad un campo de mucho análisis y mucho cuidado, y no es tan simple como decir con este cambio de rótulos cambio la dinámica del sistema. Nada más lejos que eso. Corina, muchas gracias por los aportes. Vamos a Adriana, Brigitte y José Luis. Sí, gracias. Buenos días. Pues se me hace muy interesante este punto porque yo creo que tiene que ver mucho los equilibrios de poder en cada comisión de Cuenca, ¿no? Y lo que mencionaba de que cada espacio es diferente, es singular. Por ejemplo, yo estoy pensando en mi país, en las comisiones de Cuenca del sur del país y del norte, en donde los actores y la capacidad de influencia de actores y de grupos varía radicalmente de acuerdo a cómo están conformados esos grupos, ¿no? Por ejemplo, en el sur hay toda una gama de distintas experiencias, pero los grupos hay gran peso, por ejemplo, de ejidatarios, comuneros,
Pero en el norte, por ejemplo, están muy, muy relacionados con la cuestión productiva y empresas, ¿no? Que tienen intereses para el uso del agua, hay menos agua en el norte, por ejemplo. Entonces aquí me refiere a cómo se dan además los equilibrios de poder entre esos grupos o la capacidad de influencia. Por eso se me hizo muy interesante el comentario de Paula cuando habló de los cooperativistas, ¿no? Allá en el caso de ustedes. Luego, por otro lado, el tipo de liderazgo con el que funciona cada grupo, si es un liderazgo igual de comando-control o es un liderazgo que favorece la colaboración, la participación, ¿no? Y finalmente, cómo cada actor también vive la participación, esto que mencionaban, ¿no? De que finalmente lo que traes instalado en ti para entender si nada más, si participo de alguna manera nada más representando, o si sí participo en el debate y defiendo los puntos de vista y lo que incluso como grupo no traía yo preparado, ¿no? Sino lo que se va a dar en ese espacio de gestión, que muchas veces es inesperado, surgen ahí cosas que no se le habían ocurrido a las agendas de los distintos grupos y que hay que resolver ahí, ¿no? Y creo que también hay otro punto, sí, no, sí, dale, cerrá que rapidísimo, sí, nada más sobre la importancia también de quién facilita, de cómo se dan los espacios de participación, eso luego es clave, porque sin querer a veces se inhibe a unos grupos, otro, por ejemplo, estoy pensando en aquellos que no están tan acostumbrados a participar en espacios donde hay técnicos, donde hay académicos, donde hay representantes gubernamentales, ¿no? Y ya, gracias. No, justamente iba a ese último punto que estás mencionando y que es central, digamos, en estos espacios, muchachos, si no hay actores que tengan la capacidad de facilitar estos procesos, de justamente cómo podemos transitar los conflictos, cómo resolverlos, es muy difícil avanzar. A veces en el ensamble de actores de forma natural tenés actores que tienen esa capacidad, sea porque la tienen, si querés, de forma innata o se han capacitado al respecto, pero ese bloque que tú señalas es central. Es decir, estas estructuras, si no tienen capacidades de facilitación específicas, incorporadas, o alguno de sus actores las tiene, la pregunta es en realidad cómo llegan a funcionar cuando no las tienen, ¿no? Nosotros a lo largo de los años nos cambió la pregunta, porque antes siempre decíamos, ¿por qué esto no funciona? Bueno, ahora la pregunta es al revés, ¿por qué esto funciona? Porque en realidad, cuando uno se pone a analizar los desafíos, lo que te resulta sorprendente es que algunos, sin tener capacidad de facilitación específica, logran funcionar. Y eso es central, es central. Miren, una cosa en todo este intercambio que me olvidé comentarles fue la anécdota, que es muy graciosa, que es cuando estábamos analizando esta constelación de estructuras puente, lo que acá normativamente se llama comisiones interadministrativas y que vienen de hace mucho tiempo, al trabajar en este grupo nos dimos cuenta que todos en algún momento o en alguna etapa de nuestra vida estábamos participando de alguna de estas estructuras puentes, ¿no? Y un colega dice, acabo de descubrir un nuevo elemento que define el ser nacional, ¿no? El fútbol, el asado, el mate e integrar una comisión de estas interadministrativas, ¿no? Me pareció genial. Pero es cierto, ¿no? Por la escala de Uruguay que es tan chica, ¿no? Brigitte y José Luis, adelante. Hola, bueno, yo me dedico a eso. Y me gusta muchísimo. Y claro, uno va mezclando y mixturando distintas técnicas, de hecho, digamos. O sea, yo creo que hay una cuestión de la flexibilidad, así como tú nos has ido mostrando estos diversos
puntos de vista y paradigmas que trabajan en el ámbito, digamos, de lo ambiental, los recursos naturales, los socioecosistemas, digamos, y cómo uno puede ir usando tecnologías creadas en cada uno de acuerdo en realidad a la situación y objetivos, digamos, que se tengan en el manejo de un socioecosistema en particular, digamos. Así también en el ámbito de las organizaciones de ciencias sociales, uno va tomando un universo y los va mixturando y usando de modo, digamos, de que uno puede asegurar las formas de participación, de deliberación, de pluralismo, digamos. Por ejemplo, en el caso mío uso mucho el road mapping, digamos que me permite esta construcción de muy largo plazo y articular una infinidad de actores, y usando el marco lógico, las matrices de marco lógico un poco más complejas que la habitual, porque de alguna manera uno va poniendo los objetivos incluso de poder de influencia sobre algunos actores que hay que mover porque hay que crear una ley o una norma que permite un cierto proyecto que se ha decidido que es imprescindible y que hay que hacer, no sé, por el 2026. O sea, hay de repente que crear tecnología, digamos, que no está creada y que se cree y que la academia cree que la puede generar en un cierto plazo. Entonces también uno va poniendo ítems de cumplimiento y de avance que permite integrar. Ahora, yo lo que quería hablar es como esta cosa de lo vinculante o no. Ya, porque mira, en el caso de lo que nos está pasando en Chile ahora, y yo creo que pasa mucho en los conflictos de agua sobre todo, es el tema de que la vinculación tiene un valor extraordinario por la crisis de credibilidad, la crisis de la confianza en las instituciones. Entonces, es una palabra un poco mágica, digamos, que de alguna manera la ciudadanía o los cuerpos ciudadanos intermedios y sociedad civil siente que tiene como herramienta ante un incumplimiento. ¿Ya? Exacto. Ahora, si yo lo veo en términos un poco más como de esta globalización y de estas formas ya de ¿cómo se llama?, de informatizar procesos de organización, la vinculación me permite articular estos avances en repositorios comunes que puedan quedar disponibles y accesibles. Brigitte, te voy a subrayar una cosa que estás tocando porque es muy importante. Que concuerdo totalmente con tu análisis, pero fijémonos en un cambio que parece hiper simple, pero que es dramático en la dinámica de estos sistemas, que es lo siguiente. Imagínate en uno de los espacios que tú trabajás que se lleva a determinado acuerdo, pero, no sé, la cartera de Agricultura o el Ministerio decide no acompañar ese acuerdo, por más que estuvo sentado a la mesa y capaz que su delegado dijo sí, perfecto, pero después el ministro dice, no, no lo vamos a hacer. Sí. Si esa acción es visible para el resto de la sociedad, y eso es simplemente tener una plataforma que te dice, los acuerdos fueron estos, los que lo implementan son este y este ministerio está en cero. Bueno, a llevar adelante esa decisión para un ministro, si todo es visible, ojo, cuidado con el gol, que puede ser muy difícil, ¿no? Porque ahí el resto de la sociedad lo ve y dice, pero no nos habíamos quedado de acuerdo en esto, o ¿por qué usted no quiere acompañar esto? Pero el problema es que en la dinámica de nuestro sistema, la mayor parte de las veces eso no es visible para el resto de la sociedad, y es ahí donde está el problema. Ahora, yo creo que ahí también el tema, bueno, son construcciones en avance, digamos, ¿eh? Yo creo que de alguna manera desde el ámbito de la facilitación, yo creo que es un tema súper importante, es la ecuanimidad, digamos, en los procesos de facilitación, de que los actores
distintos tengan, incluso en la posibilidad, a ver, la posibilidad de deliberar y decidir como otro cualquiera en calidad de igual, incluso organizando las mesas de trabajo grupales, de modo que la asimetría de poder de repente indisponga a que algunos actores se toman la palabra y otros no, digamos. O sea, o que una mesa quede tan poderosa que dé lo mismo que conversen las otras mesas porque ahí se ponen de acuerdo. Exacto. Brigitte, ¿para qué voy a subrayar este elemento, ¿no? Para que vaya quedando el intercambio con ciertos highlights, ¿no? Todos estos ámbitos son asimétricos en términos de la dinámica de poder y de información. Claro. Y justamente el gran desafío es cómo yo voy reduciendo esas asimetrías. ¿Ah? Eso es una condición con la que arrancan estos espacios. ¿Ah? Y si realmente queremos construir espacios genuinamente participativos, un elemento central es cómo avanzo en esa reducción de poder y en esa reducción de las asimetrías de poder y de información. Y esto me permite complementar algo que no quiero dejar pasar de lado, que era una consulta de hace unos minutos de Saidi. Es este. Le pongo lo ejemplifico con un caso concreto porque así nos entendemos claramente. Por ejemplo, yo trabajo en una comisión de Cuenca que hace muchos años tomamos esta decisión. Cada vez que aparece una nueva organización, un nuevo colectivo que se quiere incorporar a las sesiones, se incorpora y chao. Si quieren mantenerse en el tiempo dependerá de él. Pero nosotros tenemos esa actitud. ¿Querés venir a trabajar? Vení, sentate con nosotros. ¿No? Pero otras comisiones de Cuenca no tienen esa actitud, tienen una actitud más representativa. No, bueno, está. Pero usted tiene que integrarse con los delegados de la sociedad civil e interacciones con ellos. Bueno, esos son distintos formatos. El problema, la pregunta decía Saidi, cuando vos estás en un esquema vinculante, esta acción que acabo de describir, este acuerdo, no lo podés implementar. Porque en un esquema vinculante vos tenés, son tantos integrantes, tantos votos por integrante, etcétera, y si querés incorporar algo como esto, no lo puedes hacer, ¿no? Desde el punto de vista normativo. Brigitte, adelante. Sabes que ahí el problema es el mal uso de esto, digamos, que la cooptación de algunos grupos, digamos, que sirvan como representación y que se mantienen más informados y que son los que siempre llegan a las reuniones. Hay todo un cuento ahí del manejo. O sea, las empresas en la relación de las comunidades trabajan más desde el punto de vista de la gestión de conflictos que desde los desarrollos para cumplimientos, digamos. Es otro ámbito, ¿eh? No, sí, tal cual. Es prestigio y comunicación corporativa, digamos. Exacto. Entonces, es que bueno, muchas veces, ahora Brigitte, una cosa que recordaba, ponte tú, en un caso de un proyecto en que trabajé, que se mantuvo durante casi 1 año y medio stand-by, parado, y fue porque está ¿cómo te diría yo? La importancia del vínculo de confianza en términos de ecuanimidad, particular los mundos públicos, privados, digamos, academia, que la persona que lo estaba llevando salió a prenatal y postnatal y se le esperó. ¿Cachai? O sea, no hubo ningún cambio, ni subrogancia, ninguna. Qué fuerte eso. Sí. Nos volvemos al punto anterior, ¿no? Que es las asimetrías de poder y de información. Y en esas asimetrías de poder, cuidado, hay muchos actores que juegan de esta forma en una estructura puente. Dicen, bueno, el marco normativo me obliga a esto, bueno, voy a trabajar para cumplir con la normativa, pero en realidad no hay un interés en promover un proceso genuinamente deliberativo y participativo, sino es decir, bueno, hacemos un tic en las cosas que tenemos que cumplir y punto. Y eso, cuidado muchachos, que pesa y enorme, y a veces uno no se da cuenta. Está todo, digamos,
entre comillas, el pescado vendido antes que se abra la sesión, y ya hubo mucho trabajo previo, etcétera, y ahí se abre un capítulo que es importantísimo, muchachos, que es que cuando uno se pone a estudiar el funcionamiento de estas estructuras puente, tiene que mirar todas las interacciones formales, pero al mismo tiempo tiene que mirar todas las interacciones informales. Existen muchas interacciones entre sesión y sesión, mucho trabajo, en el mejor sentido del término, ¿no? No tenemos por qué pensar simplemente en una, como decimos acá, uy, nos cocinaron. No, no, digamos, puede también haber buenas dinámicas, pero eso hay que analizarlo, ¿no? Eso hay que analizarlo e incorporarlo. Si miramos solo las interacciones formales y lo que pasa exclusivamente en la cajita de la sesión de las comisiones de Cuenca, vemos una parte de la película muy limitada, ¿no? Eso es muy importante. José Luis, adelante. Buenos días a todos, todas. Si yo quisiera como resaltar, por lo menos dentro de lo que es la experiencia de lo poco que conozco aquí en Colombia, eh, unos aspectos, uno tiene que ver con la academia. La academia pues es importante que siempre esté vinculada a todos estos procesos, pero en algunos casos se pueden tener experiencias exitosas. Conozco, por ejemplo, de los procesos que acompaña la Universidad del Valle en la región de lo que es el Chocó, de lo que es el Valle del Cauca, y casualmente donde allí surge un elemento bien importante que es el empoderamiento de las mujeres, que me parece que en esto es algo muy importante, sobre todo en Colombia, que es una sociedad muy, muy machista. Y se da, digamos, pues de acuerdo a unas experiencias que revisé, como en algún momento eran los hombres los que participaban en esos consejos y demás, pero pues no había una continuidad, porque tenían que ir a trabajar, tenían que ir a buscar pues la papita, y entonces muchos de los procesos y proyectos inclusive a veces se veían cortados y no se llevaban a buen término porque no había quien estuviera al frente de ellos. Y dentro de la experiencia que pues allí la Universidad del Valle ha tenido, ha buscado que sea la mujer, y casi que en algunos proyectos inclusive obligan a que sea la mujer la que los lidere, porque han visto que ellas son las que se quedan con los niños, los que les interesa que la calidad del agua sea muy buena, porque si no los chinitos se les enferman y ellas son las que van a tener que sufrir mayoritariamente pues esos problemas. Y ese empoderamiento pues de la mujer allí en esta región está permitido que proyectos de acueducto y bueno, varios otros tipos de proyectos lleguen a buen término. Entonces, este proceso participativo que se da a partir de la gestión integral, donde pues todos podemos ser actores importantes si así lo queremos, entonces ha permitido una mayor y mejor participación de las personas, pero me gustaría recalcar eso, que la mujer es un rol fundamental e importantísimo por todo lo que ella tiene que vivir y sufrir en el proceso de lo que es la gestión del agua. Otro tema también que me parece que es importantísimo es el cómo se da y cómo se establece la gobernanza a lo largo del proceso. Ya han mencionado bastantes como dificultades y experiencias, pero pues definitivamente esto tiene que ser algo que se llegue a abordar muy desde el principio y buscando pues que haya una claridad y una representatividad realmente de todos los actores, porque lo que he visto que sucede mucho es que los actores, llamémoslos institucionales, que muchas veces pues tienen unos intereses políticos. Se supone que pues el Estado es transparente, inclusive se hacen procesos de contratación a terceros para que se hagan las gestiones y los desarrollos de estos planes de ordenamiento y gestión de cuencas, pero definitivamente hay un tema político de interés detrás de eso, ¿no? Entonces se vinculan también otros actores que son, por ejemplo, los dueños de una petrolera o los representantes de las petroleras, de las mineras, que tienen esa relación fuerte, ese vínculo fuerte con esos actores institucionales, dado a partir
política o cómo se gestiona la política acá en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que pues llegan esos representantes y ellos son los que en muchas ocasiones van a buscar y quedar allí como partes de los que toman la decisión desde el ámbito de los actores, muchas veces inclusive de la sociedad civil, pues porque igual no se puede que en esos consejos de cuentas hayan 20, 30, 50 personas, siempre por lo menos acá en Colombia lo limitan a un número específico. Y entonces pues van a tener de alguna manera mayor poder de toma de decisión, porque tienen el poder del vínculo político y el poder que ellos llegan a tomar allí al participar en esos esquemas de cuenca. Y acá otra cosa que pues me parece importante recalcar es cómo los nuevos medios, este proceso de transformación digital y todos los nuevos medios de redes sociales y demás pueden puede que sea un tema de comunicación que para algunos no puede ser relevante, pero creo que en este momento juega un rol súper importante en los procesos de gestión que pueden llegar a ser muy efectivos en las cuencas, ese proceso de comunicación, porque pues, las redes sociales facilitan que llegue la información a todo el mundo. Y eso permite una sociedad, unos actores, perdón, más informados y que asimismo estén activos dentro del proceso de participación y de toma de acciones en la gestión de la cuenca. Y un caso que me parece interesante acá en Santander es el tema de la cuenca del río Lebrija, donde en la parte alta tradicionalmente han venido sacando oro. Y desde hace 2 gobiernos atrás ha habido, o 3 creo, bueno, de hecho dicen que está hace muchos años, pero ha tomado fuerza ese proyecto hace 2 gobiernos atrás con una empresa creo que es Arabia Saudita, si no estoy mal, para extraer oro. Y hacen todo el proceso de la gestión ambiental para poder tener la licencia de hacer eso. Y dentro de ese proceso, la sociedad civil, a partir pues, de unos actores que están fuertemente participando, logran informar de que se van a dar ya las licencias y hay una movilización muy fuerte porque pues el que una empresa comience a extraer de forma masiva oro en la parte alta, lo que va a hacer en resumen es que va a contaminar las aguas. Y la ciudad más grande, que es Bucaramanga, pues recibe un gran porcentaje de agua de esta zona y pues va a ser un proceso complejo para la salud de las personas y bueno, todo lo que haya allí añadido. Entonces hay una movilización muy fuerte de toda la sociedad y no es por las personas que están directamente, no de todas las personas que están dentro de la gestión de la cuenca, sino por esas sociedades que están allí pendientes y logran movilizar las personas para que se logre frenar ese proceso. Y finalmente, ya para cerrar, lo que comentó en algún momento Corina con el tema de que es participativo, ¿no? Entonces, José Luis, mira, quiero subrayar varias cosas en el caso tan interesante que estás comentando. Lo primero es que el primer paso es que no tengamos problemas debajo de la mesa, ¿no? Eso justamente uno de las contribuciones del manejo integrado. Bueno, te obliga a ir hacia una mesa y poner las cosas arriba de la mesa, ¿no? Entonces, eso que parece un primer paso como poco trascendente es fundamental, porque antes de que se constituyan esos espacios, todo pasa por interacciones y órbitas que no son visibles para el conjunto de actores. Entonces, ahí hay un elemento. Al poner todos los temas sobre la mesa, van a surgir conflictos gigantescos. Y hay que estar preparado justamente para la llegada de esos conflictos y cómo los voy a administrar y gestionar. Pero ahí quiero subrayar algo, José Luis, que es
que ya lo hemos estado abordando, que es, bueno, el papel de la comunicación en estos ámbitos y cómo muchas veces fallan, pero dentro del capítulo de comunicación hay uno que es muy delicado, que es las redes sociales. ¿Por qué es muy delicado? Porque te juega a favor y te juega además en contra, ¿tá? Por eso les compartí ese link hace unos días de una reflexión sobre este filósofo surcoreano y alemán cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, que se llama Infocracia. Véanlo, porque les voy a pasar de nuevo el link por acá, porque justamente te advierte en la dinámica de las redes sociales que es un arma de doble filo, ¿no? Hay que estar muy preparado para jugar el partido en esa cancha, porque justamente te puede, en esas asimetrías de poder, te puede jugar muy en contra, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Adelante, José Luis. Sí, de hecho vi el documental de Infocracia, que de hecho son planteamientos que me parecen totalmente ciertos, acertados, y que también los ha planteado hace algún tiempo también Chomsky, ¿no? Él Sí. ha venido advirtiendo sobre todo esto, pues, ha hablado hace mucho tiempo también de estos temas. No, finalmente con el tema de participación, acá en Colombia se da en muchos casos, y lo acepta inclusive la autoridad ambiental, o no hay una revisión fuerte de la autoridad ambiental, que es la que pues tiene que aprobar en última instancia los planes de gestión ambiental, estudios de impacto ambiental, etcétera, donde una participación es, como lo decían, simplemente que va y si se tiene o se pasa un listado con firmas anexo diciendo que la gente participó. Claro, Entonces, por eso claro. casualmente en el proceso de socialización que se estaba haciendo del proyecto minero de extracción de oro que les comentaba, muchas personas dijeron no vamos a firmar. Y hubo inclusive, no recuerdo el nombre o cuál lideresa fue, pero ella se paró y dijo no debemos firmar porque no vamos a aceptar esto que nos están proponiendo. Ustedes aquí no Claro. están viniendo a discutir a ver qué es lo mejor para la región, sino que ustedes están viniendo es a decir que van a implementar un proyecto minero. Y entonces, ese es uno de los problemas, o sea, que no hay como, o sea, los hay en teoría, que debe haber un proceso pues de, ¿cómo se le llama eso? De socialización donde se informa como apertura del proyecto, pero después tiene que haber unos espacios de interacción donde Claro. se llegan a unos acuerdos. Y ahí es donde está el problema, no se establecen esos acuerdos que en teoría hay en común y que todos los actores dicen sí, estamos de acuerdo, sí, queremos un proyecto minero, pero pues ese pedacito se lo saltan las instituciones, además por todo el tema político y además que pues aquí es, bueno, corrupción, etcétera. Termino con el plan de ordenamiento de las subcuencas de la cuenca del río Lebrija. Inició en el 2015 y tenía plazo de ejecución, creo que era un año, año y medio. Y recién hasta finales del diciembre del 2019 y enero del 2020 se estuvieron aprobando. ¿Sí? No voy a entrar en detalles, pero José lo Luis, que quiero resaltar es que pasaron 4 años y se supone que la información con la que hicieron esos datos posiblemente son de 2015-2016, es decir, se está aprobando el plan de ordenamiento y casi que esos datos ya comienzan a ser viejos. Gracias. José Luis, mira, quiero subrayar dos elementos a partir de tu contribución, ¿no? Uno de los elementos claves es que muchas veces los grupos de actores te juegan a favor o en contra. No, mira, nosotros estamos escribiendo un artículo hace tiempo que justamente lleva por título la naturaleza bipolar del aporte académico a estos ámbitos, ¿no? Y que es efectivamente así, porque más allá del aporte que te pueden hacer en conocimiento, construcción de este tipo, está toda la dinámica de las corporaciones detrás, ¿no? Y los intereses sectoriales. Entonces, al describir la dinámica que tú estabas indicando,
cuidado que todo eso juega en la dinámica de poder y en las asimetrías de poder, ¿no? A veces pensamos en un esquema muy idealista del aporte del conocimiento, ¿no? Y sobre todo de la contribución del sector académico. Pero cuidado, ¿no? A veces puede haber intereses corporativos detrás y sectoriales que no los lleva el actor, digamos, privado que está detrás de eso, sino que lo puede llevar el propio sector académico. Así que mucho cuidado en esas interacciones, ¿no? No todo es tan transparente como parece. El artículo nuestro se refiere a una cuestión que en realidad es en todo el proceso de transformación de gobernanza, que ves cosas aportes muy interesantes y también ves aportes muy embromados en esta dinámica corporativa. Quiero subrayar otro elemento que tú acabas de mencionar y que me parece importante, que es que, de nuevo con las escalas, ¿no? El manejo integrado nos trae una nueva escala, que es la escala de Cuenca. Y es una novedad y hay que incorporarla, porque muchos procesos en el suministro de bienes y servicios dependen de que gestionemos bien esa escala. Pero cuidado, muchachos, a veces nosotros estamos trabajando en una cuenca que está suministrando agua a una ciudad que no está dentro de la cuenca. Entonces, ahí aparecen otros marcos, como son los territorios hidrosociales, ¿no? Que hay mucha literatura al respecto, que nos advierten justamente de que tenemos que tener la habilidad de combinar diferentes escalas. La escala de Cuenca es importante, no la podemos eludir, pero tenemos que incluir otras escalas, como lo que nos genera los aportes, los territorios hidrosociales. Ignacio Izaidi, adelante. No, creo que han habido demasiados ya ejemplos. No quiero poner un ejemplo más, quiero hablar de un tema específico que pasa en todos estos ejemplos que ya hemos visto. Y quiero saber tu opinión al respecto y la del resto también. Cuando se dan estos procesos participativos donde hay distintos actores de instituciones, representantes de las comunidades, de los territorios y de las empresas, hay una cosa subyacente previa, el asunto previo a la participación, que es el acceso a recursos que tienen los distintos actores. Ahí José Luis puso en el tapete el problema de los hombres que empezaban los procesos pero después no los terminaban, y que al final terminan las mujeres entrando a estos procesos para mantener la continuidad. Y en ese sentido, el acceso a los recursos, o sea, primero, ese hombre, ¿por qué no pudo seguir participando si es un trabajador, por ejemplo? Probablemente por los medios de subsistencia que hay y de la manera en que está configurada la sociedad, en muchos casos no le permite participar. Pero a diferencia de eso, un representante de una empresa que le pagan un sueldo por estar sentado en esa mesa, leerse los documentos, comentar los documentos, es muy distinto el nivel de incidencia, especialmente en esas conversaciones tras bambalinas que surgen y de las que hablabas tú. Y asimismo, al ecualizar las cargas en lo subyacente al final de los actores, no sé de qué manera es posible. Esas mujeres, al entrar en estos círculos de participación, finalmente se le está agregando otra carga más. Ya me han pasado estar en algún proceso donde ven que desde lo que yo trabajo, que los sistemas eléctricos en las casas están muy malos, entonces como son precarios, hay que arreglarlos para poder, no sé, poner sistemas que sean más eficientes, por ejemplo, de energía. Oye, ¿pero a quién le enseñamos? Bueno, a las mujeres. Entonces se les da una carga más, ya no vale con tener que hacerse carga de lavar los platos, lavar la loza, lavar la ropa, tener que cuidar a los niños, y además ahora son las electricistas de la casa. Entonces, a eso voy, que
estoy seguro de qué manera en esta estructura al final uno puede hacer esa ecualización de las voces teniendo en cuenta estas cargas que tienen las distintas personas que participan. Ignacio, muy relevante tu aporte. A ver, cuando estamos hablando de asimetría de poder, dentro de ese capítulo involucra el aspecto que tú aportás. Es decir, qué recursos y disponibilidad real pueden tener los actores para estar participando de estos ámbitos de forma efectiva. Y no es un tema menor, porque muchas veces vemos actores con una capacidad increíble de hacer este tipo de construcciones, pero no tienen el menor tiempo ni la menor posibilidad de participar en estos ámbitos, ¿no? Eso es fundamental, ¿tá? A nosotros en ese sentido, por ejemplo, nosotros trabajamos en una cuenca acá que es muy particular en el contexto nacional, entre otras cosas porque un actor de la sociedad civil le pagaba para que trabajara en este ámbito, ¿tá? Entonces, claro, la persona tenía un nivel de dedicación y profesionalización en lo que hacía, que era absolutamente imposible de extrapolar a otro contexto, ¿no? Entonces, ese punto es central. Ahora, ¿cómo interviene, digamos, toda la dimensión de género en esto? Obviamente que juegan estos procesos, y volvemos de nuevo a un punto inicial, de que las dinámicas de estas estructuras puente no las podemos analizar independiente de los contextos sociales, económicos y culturales. Y todo lo que está sucediendo a nivel de género te incide en esto, sin lugar a duda. Acá, digamos, es muy interesante el caso que estás poniendo sobre la mesa, ¿no? Porque, en definitiva, implica cambios de roles, pero también de redistribución de tareas, ¿no? Porque, digamos, si en ese ejemplo que tú pones, la mujer pasa a ser el electricista, bueno, el hombre podría pasar a lavar los platos, ¿no? Entonces, el tema es cómo estamos jugando con, digamos, con esa apertura de roles y demás, pero que implica también una distribución de todas las capacidades, no solo de estar agregando nuevas tareas y nuevos roles, ¿no? Todo esto me parece muy interesante, Ignacio, porque cuando lo mencionaste me llevó al tema que hablamos en algunos momentos en el curso, ese ejemplo del papel del microcrédito a la mujer en la superación de la indigencia en la India, ¿no? Y eso tiene que ver fundamentalmente con aspectos que, si querés, culturales más profundos de cómo la mujer cuida la plata, etcétera, en relación a cómo lo hace el hombre, ¿no? Entonces, eso también juega y está, digamos, y está operando en estos sistemas, ¿no? Pero, en definitiva, Ignacio, yo creo que hay un mensaje central, es que el manejo integrado, este paradigma, te ayuda muchísimo a hacer construcciones que son obviamente más virtuosas y que te pueden contribuir a una mayor sostenibilidad en la gestión de los bienes y servicios. Pero son procesos que van a ocurrir dentro de ciertos contextos políticos, socioeconómicos y culturales, ¿no? Es decir, si estás en el medio de la Siberia y estás en un esquema muy autocrático, estas cosas no funcionan, ¿viste? Y eso es lo que hay que también internalizar, ¿no? Y salir de la ilusión de que puede funcionar en cualquier lado. En ese sentido, y bajando al contexto latinoamericano, yo creo que hoy día hay un laboratorio en marcha que le tenemos que prestar mucha atención, que es lo que está pasando en Chile. Porque en Chile la modificación de la Constitución seguramente va a tener un impacto brutal en la gestión del agua, y porque cambia radicalmente las relaciones de poder, ¿ah? Pero ahí viene desde la Constitución, ¿no? Entonces,
en un sistema que obviamente se gestionaba en formatos que están, digamos, bastante alejados de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que va a pasar en esta transición, ¿no? Donde ya los dominios de agua, la esfera del dominio público en relación al privado, cómo va a operar, y esos son cambios trascendentales, ¿no? Se sacude la estantería del sistema porque, en definitiva, estás definiendo nuevas reglas de cómo se toman las decisiones, ¿no? Saidi y Carla, adelante. Hola, buenos días. Estaba yo viendo el aspecto de los espacios que también hablaban de qué tanto poder adquisitivo o recursos se tiene, y cuando hablamos de recursos o herramientas, de repente se nos pasa pensar en cómo generamos los espacios de diálogo para que estas estructuras participativas se impulsen, y cómo muchas veces repetimos esquemas verticales, en el sentido de que a mí me ha pasado que estamos tratando de organizar movimientos que se oponen a desarrollo y que afectan los ecosistemas, y cuando se trata de organizar cosas mínimas, dice, no, vamos a quedarnos nosotros en cortito, lo organizamos, porque es un problema organizar con gente que piensa tan distinto. Y entonces desde ahí frenamos la incorporación de la información. Por eso Saidi, en este punto que estás poniendo sobre la mesa clave, justamente dos términos que son centrales: pluralismo y deliberación. Pluralismo significa justamente trabajar en un escenario de diversidades ideológicas, de perspectivas, de motivaciones, y deliberalismo es, bueno, cómo quiero articular esa diversidad y esas diferencias, ¿no? Quiero pasarle por arriba con una aplanadora, o quiero realmente llegar a una esfera donde obviamente van a existir acuerdos y discrepancias desde la perspectiva de cada actor, pero de repente es un escenario donde, bueno, todos encuentran un espacio donde pueden construir, ¿no? Y ese es el desafío, es encontrar esa esfera, ¿no? Ese espacio donde de alguna manera puedo articular esa diversidad. Esto no nos tiene que llevar a otra ilusión que muchas veces opera en este sistema, que es todo es compatible con todo. No, no, no. Existen compatibilidades, sinergias, pero existen incompatibilidades. Bueno, y la incompatibilidad en muchos casos significa, bueno, tenemos que tomar una opción. O dejamos este efluente sin tratamiento o le ponemos el tratamiento, pero así no puede seguir, ¿no? Entonces, digamos, porque muchas veces en estos ámbitos se cae en una ilusión de, digamos, muy simplista bueno, no, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, vamos a ponernos de acuerdo, pero hay cosas sobre las que nos podemos poner de acuerdo, y hay otras cosas que son directamente incompatibilidades. Puse el ejemplo de un vertimiento porque es el caso claro de una incompatibilidad. Bueno, si estoy en una fuente de agua, tengo que hacer algo con ese efluente, digamos, no lo puedo incluir en esa esfera de acuerdo de esa forma, ¿no? Y eso es central, ¿no? Adelante, Sei. Sí, por eso me quedé con el tema de los esquemas vinculantes, que finalmente, si no se genera esta integración de la diversidad para la toma de decisiones, pero también poner un poquito, como decía, reducir las asimetrías también es lograr que todos tengan la información completa, ¿no? Porque a veces unos van a opinar algo porque no han tenido información que otros sí tienen. Entonces, en estos esquemas vinculantes yo me quedo con esa inquietud de que terminan siendo cerrados al final de cuentas, porque sí se acuerda entre un grupo de instituciones y se asumen compromisos que a veces son o no cumplidos, pero finalmente la ciudadanía o gente que también tendría que estar, digamos, en esas mesas también de diálogo, pues nunca se enteraron, ¿no? Y entonces, ¿cómo generas la incidencia o cómo generas el seguimiento si los demás pues no están enterados que hay un compromiso, ¿no? Y aquí en Consulta, las sesiones de cabildo las cierran, o sea... Saide, mira,
permiso para entrar, ¿no? O sea, es un derecho. Mira, te voy a hacer un aporte de mi experiencia de vida. Si vos me das a elegir en cualquier tema, entre trabajar en un esquema vinculante y en un no vinculante, yo prefiero trabajar en un no vinculante, porque prefiero que el sistema sea más flexible, horizontal y transversal, y eso en los esquemas vinculantes es muy difícil de lograr, o imposible. Pero no caigo en la ilusión de que si voy hacia un formato no vinculante, tengo que hacer un esfuerzo enorme en la comunicación en el sentido más profundo del término. Y que si no lo hago, digamos, voy a ser muy inefectivo en todo el esfuerzo que pongo ahí, ¿no? Eso sí es interesante porque nosotros hemos tenido mucho debate en esto, y te digo que hay un parteagua, es el siguiente, sobre todo mirando a los actores académicos. Hay un parteagua que es aquellos actores académicos que han trabajado en estos espacios y aquellos que no han trabajado en estos espacios, ¿no? El trabajar en estos espacios, incorporar realmente la realidad en términos de experiencias vivenciales en estos espacios multisectorales y multinivel es decisivo. Y ahí te genera dos grupos totalmente distintos, ¿no? Los que llevan muchos años trabajando en esto, te diría que mayoritariamente van por el canal no vinculante con estos recaudos que acabo de indicar. Carla, muchas gracias por el aporte, Saidi. Muy cortitos, chicos, para aportar en otro escenario nada más. Aquí la ley de bosque, para aprobar los planes de monte, tiene audiencias públicas no vinculantes, ¿no? Entonces, la participación de las organizaciones campesinas, de las otras ONGs, de las instituciones académicas, de las empresas que presentan los planes, del Colegio de Ingenieros, Agrónomos y Forestales, siempre están en ese escenario, a pesar de que no es vinculante, poniendo mucha presión social, y vamos aprendiendo, ¿no? No era algo que no se sabía desde el principio, y efectivamente la comunicación es muy, muy importante, porque si se hace presente en la universidad, si se hace presente las ONG, si se hacen presentes las distintas organizaciones, es muy difícil que la dirección de bosque de la provincia diga, bueno, listo, no dé alguna señal de la decisión que va a tomar, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay que crecer muchísimo, no solo en la comunicación, también en la educación para participación, porque, como decía recién una de las chicas, ¿qué clase de participantes soy? Ahora las empresas agropecuarias que quieren desmontar llevan a las personas que van a contratar para decir, estos son los impactos positivos sociales, ahí está la mano de obra que vamos a contratar, chicos, levanten la mano, todos ustedes antes eran desocupados y ahora van a trabajar. Entonces también juega sucio, digamos, en el mensaje y desvirtúa todo. Entonces necesitamos también estar entrenados en ese tipo de participación y saber responder a esos embates de llevar la discusión para otro lado, porque ese también es un tema muy complicado. Y en ese sentido también es cierto que en muchos otros espacios de participación mucha gente va llevada por otras personas, ¿no? Por otros representantes. Y ahí juega mucho esto que vos decías, no todos los contextos, no siempre va a ser virtuoso, depende de los contextos. Y nosotros en Argentina, especialmente en las provincias políticamente, histórico hablando, responden a caudillismo, ¿no? A histórico, a sistemas políticos muy caudillistas. Eso hoy sigue estando, y la dirigencia es como mini caudillo que lleva a su gente para que levante el cartel, ¿no? Entonces, claro. Y todavía como que ese contexto todavía, a pesar de que, bueno, se están abriendo, no está siendo el apropiado, ¿no? También se lo ha vivido con, al menos en Santiago del Estero, la zonificación para la ley de bosque, las zonas rojas, amarillas y verdes que propone la ley, ha sido de forma participativa, y depende, y como que en ese momento la persona que estaba a cargo de la dirección de bosque ha sabido apoyarse mucho en esa participación para decir,
esta zona se pinta de rojo, esta de amarillo y esta de verde, porque era el único escudo que tenía frente a los intereses económicos, ¿no? Y políticos. Pero bueno, ha sido un director que no creo que no va a haber otro igual. Pero bueno, pasa, no es tan lejano, no es tan lejana la cuestión. Y llevando esto, ¿no? Del modelo integrado y la participación como eje importante en la academia, también pasa en nuestra escala, y es bien interesante, porque creo que hacia adentro de las universidades, en la formación de los egresados, los profesionales que nosotros hoy queremos tener para que trabajen todo esto, bueno, nada más lejos que una participación pasiva, en la escalera de la participación allá en el último escalón, y las cátedras como estructuras jerárquicas verticalistas muy duras que cero horizontalidad la participación. Entonces, bueno, también pensando en mi ejemplo, me lleva a pensar mucho esto, ¿no? En los distintos ámbitos, y bueno, en algunos estamos más cerca, en otros somos más libres, en otros no tanto. Gracias. Muy, muy buen aporte. A ver, subrayo varias cosas. Obviamente estos esquemas que se plasman en el marco normativo en un momento determinado son un cambio dramático, ¿no? Y que requiere, como muy bien decía Carla, aprendizaje de los actores, porque lo que cambia es la forma de análisis y toma de decisión. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que eso quede simplemente como letra vacía, o puede pasar de que efectivamente los distintos actores decidan jugar con todas las capacidades que puedan desarrollar en ese escenario. Y eso requiere de aprendizaje, y requiere, sobre todo para los grupos más débiles, ¿qué quiero decir débiles? Que tienen menos recursos y menos tiempo para dedicarse a esto, requiere nuevas formas de organizarse. Y eso no es un tema menor, ¿no es cierto? Porque, digamos, para tener un impacto efectivo hay que argumentar muy fuerte. Esas organizaciones muchas veces necesitan el apoyo y el asesoramiento de los ámbitos académicos en el mejor sentido del término, pero necesitan a su vez muchas veces encontrar los fondos para que por lo menos una parte de estos colectivos puedan estar asistiendo y dedicando el tiempo que esto lleva. Obviamente ahí ya estamos viendo un problema estructural de nuevo con la simetría de poder. Obviamente una empresa, una corporación, ese problema no lo tiene presente. Le dicen, vos encargate de este tema de la próxima audiencia pública, y tal, él trabaja 8 horas al día, pero para el resto de los actores de la sociedad civil es una actividad más dentro del portafolio de las cosas que tiene que hacer para sobrevivir, ¿no? O para llevar adelante su vida. Entonces, obviamente es un desafío, y como ustedes ya anticipan, el marco normativo es el primer paso, pero de ahí a su implementación efectiva es un mundo. Es un mundo donde la clave es el aprendizaje constante, ¿no? Y el aprendizaje de cómo funciona el sistema, pero además cómo se puede incidir. La gran ventaja que tiene el manejo integrado, que cuando funciona hace muy visible todos estos objetivos y motivaciones. Lo hace visible hacia el resto de la sociedad. Entonces ya no son decisiones cerradas que involucran a un conjunto muy reducido de actores. Y como se imaginarán en el ejemplo que nos transmite Carla, un sistema de esto frente a un esquema caudillista se da de bomba, ¿no? Se da de frente con esto, ¿no? Y obviamente en un sistema caudillista lo primero que se quiere hacer es eliminar estos espacios o boicotearlos, ¿no? Y eso es central, ¿no? Y bueno, y tenemos que verlo así. Adriana, adelante. Sí, nada más muy rápido, pues la importancia de sistematizar estos procesos, ¿no? Todos estos aprendizajes, estas experiencias tan valiosas, ¿no? Que ocurren en cada comisión de Cuenca y en los grupos que trabajan para presentar ahí o para resolver conflictos, ¿no?
Muy bien, muy bueno ese aporte. Muchachos, muy bien, son las 11:20. Les propongo lo siguiente, porque ahora vamos a entrar en el siguiente, digamos, paso evolutivo, que es el manejo adaptativo. Entonces, les propongo lo siguiente, vamos a dejar por aquí, así el martes entramos de lleno en este capítulo y tratamos de entender. Fíjense, solo en el paso entre los modelos jerárquicos y el manejo integrado, lo que significa esta disrupción. Bueno, hay una disrupción muy grande cuando vamos hacia el manejo adaptativo, que más allá de los esquemas de cómo funciona y sobre qué pilares, también hay un cambio radical en las dinámicas de poder y en las asimetrías de información, porque en el manejo adaptativo los cuadros académicos toman un rol muy distinto a lo que vimos hasta ahora, ¿no? Porque en definitiva en esa capacidad de evaluación y de seguimiento se necesita un papel de la academia que no estaba anteriormente explicitado. Y eso genera nuevas dinámicas de poder que tenemos que incorporar. Así que prefiero en estos momentos hacer una pausa y lo retomamos el martes, así lo podemos analizar con la profundidad debida. Muchachos, nos estamos encontrando hoy en la tarde, así que nos vamos a abocar justamente al análisis de los casos que están trabajando, así que nos vemos para aquellos que puedan participar en la tarde, y mañana, viernes de mañana, seguimos en el mismo formato. En relación a lo que tú estabas indicando, Carla, me hiciste acordar de un material que está en YouTube, que voy a tratar de ubicarlo, que forma parte de los cursos de formación en ordenamiento territorial de la Lincoln University, que se llama El Poder del Mouse, ¿no? Que justamente hace referencia a esto, ¿no? Cómo en el ordenamiento territorial, justamente distribuir áreas, poner manchas de color, en definitiva el poder del mouse, parece intrascendente, pero termina siendo decisivo. Lo voy a ubicar de nuevo y se los voy a compartir. Muchachos, muy buena jornada y nos estamos viendo en un rato. Cuídense, ¿eh?